sexual, estamos hablando de México en general, 1 de cada 4 ha sufrido por varias parejas. El 82, que esto por ejemplo es lo más indignante a propósito del fenómeno, ¿sí? El 82% de las mujeres que han sufrido una agresión de cualquier índole opta por no denunciarlo. O sea, ¿para qué voy a denunciarlo? ¿Y saben por qué para qué? Porque el 97% de las que sí denuncian, ¿sí?, por cada 100 delitos reportados, 50 se investigan, 8 terminan en arresto y juicio y solo 3 en prisión con condena. Y luego pasa, como el caso, asuntos varios, ¿no?, que tenemos, como el caso de Gretel, que finalmente se hace todo el recorrido y bueno, ¿cómo pudo llegar a tiempo? La costuraron sin anestesia, por ejemplo, por el grado de desangrado que llevaba. Bueno, pero finalmente no se murió, ¿no? Y entonces, en el acta, la jueza es capaz de decir, bueno, que finalmente el señor, como era chef, sabía medir la fuerza a la hora de usar cuchillos y que en realidad no quería matarla, ¿sí? Y entonces, hace año 2 meses, y ya queda libre, ¿no?, el compañero, por la prudencia que tuvo de no degollarla. Y en realidad, ella sigue viva porque estaba cerca de la clínica, porque sus papás estaban en su casa y porque pudo llegar a que la costuraran, ¿no? En fin, así estamos. Luego, por ejemplo, dice, ¿cómo cruza por la discriminación? Por supuesto es sabido que la violencia, el feminicidio se da en el interior del Estado, se da en las colonias del sur, en el centro, en el norte, ¿sí? O sea, es de lo más democrática, eso sí, ¿no? Sin embargo, el dejo de discriminación son 2 realidades en el Estado y algunas, bueno, esta discriminación no nada más es por la violencia que podemos tener, sino por la discriminación en las instituciones, en las instancias de salud. A esa línea de visión de las mujeres son cometidos, ¿okay?, por hombres, bueno, llamados feminicidios. Por ejemplo, Anselma, originaria de Pan, fue asesinada, apareció muerta en el interior de un cuarto de servicio, ¿sí?, y el asesino le clavó una varilla metálica en la versión a mejilla, etcétera, etcétera. Y miren, esto yo no lo ponemos con el afán de hacer la competencia a ningún panfleto de alarma, ¿sí?, sino para cómo se traduce de verdad esto. El médico resultó ser adaptada a un frasco de plástico y no hay detenidos a la fecha, ¿sí? Una mujer que trabajaba en una casa como ayuda, ¿no?, a doméstica. No se sabe de más. El feminicidio finalmente es un término que se empieza a utilizar en nuestro país frente a las desapariciones y asesinatos de Ciudad Juárez. Fíjense, estamos hablando de 1993. Hoy en la mañana, viviendo por acá y rodeando el centro, estaba un noticiero donde le estaban haciendo una entrevista a un padre y a una madre de familia que hace 2 años desapareció su hija. Estoy hablando de Ciudad Juárez, o sea, del mismo lugar a, ¿qué será?, 9 años de distancia, ¿no? 10, 11, a tantos años de distancia, ¿verdad? Entonces, resulta que sus padres estaban diciendo, uno, que fueron a el Ministerio Público allá en Ciudad Juárez, su hija desapareció, 14 años, la niña. Muy bien. Le dijeron, tenemos que esperar esas 48 horas, que todo el mundo sabe que las primeras 48 horas son las más importantes porque es cuando las sacan o cuando las esconden o cuando ya desaparecen, ¿sí? Pero por aquello de que otra vez se la pregunta de si tenía novio, se fue con ella, así la niña se haya ido con el novio, así se haya con una amiga, así haya hecho una rabieta con sus papás, eso es problema de la autoridad. La autoridad tiene que salir a buscarla, ¿sí? Y va subiendo el tono de la indignación porque finalmente los papás resulta que en el mismo barrio llevan 12 niñas desaparecidas. Digo, como que para que cualquiera que aunque no trabaje en CSI, ¿no?, pueda referirse a que algo está sucediendo en esa colonia, en esas 10 esquinas, ¿sí? Muy bien, va al ministerio y dice, bueno, en México, no sé cuándo, llevan 2 años. Hasta ya tiene el lema de vendemos hamburguesas por los así, es que es para recaudar dinero, porque finalmente el ministerio le dijeron, bueno señor, finalmente su hija es su problema.
así de ese tamaño. La sociedad civil, por ejemplo, allá de Chihuahua, por eso digo, a propósito, la respuesta fue vergonzante con ellas, con lo de la recomendación del campo algodonero. En fin, cuando hicieron unos manuales en respuesta a estas desapariciones y feminicidios, donde entonces dijeron, muy bien, las autoridades nos vamos a comprometer con esto de las mujeres, y entonces, tríptico, muy bien, número 1, recomendamos a las mujeres no salir con tacones. ¿Cómo le ponen eso en un manual? No. Número 2, le recomendamos salir acompañadas. Número 3, salir acompañadas, sobre todo si van a regresar tarde. No caminar por lugares oscuros. Bueno, el colmo, traer un silbato. Tú imagínate la escena tan aterrante que puede ser. A ver, yo el bulto, ¿no? Así, no traigo tacones, voy caminando, ¿sí? Veo a 2 o 3 que se aproximan a mí. Permítame. Voy a ver dónde está, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a soplar? Es verdaderamente ofensiva la respuesta que hay a un fenómeno que está costando vidas de niñas, de adolescentes, de mujeres y de ancianas. ¿Sí? Ese tipo de respuestas. O hoy por hoy la respuesta que le siguen dando a los padres de familia, ¿no? Que le dicen, bueno, finalmente es tu hija, no es tu problema. Fíjate por qué no la culpa. ¿Sí? En fin, digamos, los feminicidios. El 70% de estos casos está vinculado con que fuera el esposo, el novio, concubino, pareja sentimental de la víctima. Y en la mayoría de los casos ya habían acudido a solicitar apoyo. Dicen, así como en las cajetillas de cigarros te ponen que esto puede ser nocivo a tu salud, dicen que ahora van a poner, el tener pareja puede resultar nocivo a la salud, ¿no? Si uno no toma sus precauciones, también. 2 de cada 3 en sus hogares. Entonces, fíjense, ven que a nuestro estado nos da por presumir, ¿no? Hasta vamos a Francia y demás. Presumimos la seguridad que hay, que sí, o sea, sí, relativa, ¿no? Cuando vamos frente a las estadísticas de otros estados. No les pregunten a unos otros porque, bueno, a lo mejor no opinan lo mismo. Pero en términos generales vamos a decir que se considera Yucatán que uno puede caminar aquí en el centro, no en la calle. Muy bien. Pues entonces, las mujeres, donde no estamos seguras es en nuestras casas en Yucatán. Así que mejor caminamos afuera, ¿no? O sea, el lugar seguro para las mujeres en Yucatán es en las calles, no en las casas. Desde 2007 a la fecha, tenemos registrados 41 feminicidios, que por supuesto son muchos más. No hay comunidad a la que uno vaya donde, y fulana, ay, pasó a morirse y se murió. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues, amaneció, ¿no? Amaneció así. Ajá. Y hubo una denuncia, ¿no? Claro, después así, hasta en el velorio, hasta que al fin se deshizo del marido. O sea, hay una ¿cómo se dice? Subregistro de cantidad de mujeres que finalmente, bueno, pues no se sabe, ¿no? Entonces, Yucatán es más seguro andar en las calles que en tu casa. Por ejemplo, en esta, Sadie, 27 años de edad, fue encontrada ya en esta descomposición, al verse con una hermana fallecida, se encontró en un terreno. Su hermana manifestó que ella trabajaba como mesera y estaba desaparecida desde varios días. La fiscalía concluye que muere por un ataque de epilepsia. Pero la familia le debe decir, ¿epilepsia? ¿Qué es eso? Ajá. O sea, mi hermana nunca tuvo nada, ¿no? No era epiléptica, bueno, pero se cierra el caso. Era la época, por ejemplo, de este asesinato serial y demás, entonces, que para no angustiar a la comunidad, resolvieron tanta que muere por un ataque epiléptico. ¿Sí? Cuando hablamos de la discriminación, obviamente no hay recursos por parte de las familias para hacer algún tipo de caso que ellos vayan a exigir algún tipo de autopsia, tanta. ¿Sí? Dice, es un conjunto de violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos de las mujeres en un estado de violencia misógina que conduce a agresiones, maltratos y daños y que culminan con el asesinato. Como yo les comentaba,
la importancia o la visibilización del feminicidio es que no es el asesinato de que, ¿qué pasó? Que no sé qué, que ganó el afroamericano, que no sé qué, ¡pum! ¿No? Sino que hay un antecedente y hay un proceso y todavía somos tiradas en la calle. Bueno, no sé cómo se llame ese tipo de cosas, pero por lo general las mujeres asesinadas de esta manera no nada más nos dejan muertas, sino desnudas y en la calle. O sea, verdaderamente como basura, ¿sí? A los 16 años se enmascaró, y esto acaba de pasar hace poquitito, ¿no? Su cuerpo fue encontrado en un monte semicalcinado, y cuando se calcina, y esto por todo lo que se sabe de Ciudad Juárez y demás, es porque entonces es más difícil que se reconozca, ¿no? O sea, yo te echo cal, te quemas, entonces es mucho más difícil reconocer o dar con el antecedente, ¿no? Fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada, luego se le pega y luego comentan que puede ser una cuestión de trata de personas y demás. El caso es de que una mujer, por ejemplo, que muere en manos o a golpes por alguien, por algún varón, en el 70% que tiene una relación o tuvo o quería él tenerla y no llegó. Entonces hay una violencia emocional, física y sexual, ¿sí? No matan por lo general así, de un balazo, o sea, una vez y ya, sino es a golpes o es bajo tortura, y finalmente, después de haber hecho todo eso, las desnudan, las queman y las tiran. O sea, hay toda una secuencia. Todavía no se sabe nada. Muy bien. En los datos, o sea, de los datos a los rostros, dice, por ejemplo, se caracteriza por presentar antecedentes de violencia en la pareja. Entonces, esta señora, con 2 meses de embarazo, fue asesinada con arma de fuego por el esposo, recibe un lazo en la espalda, posteriormente se da a conocer que el esposo ejercía violencia sobre ella y ya había puesto denuncia, ¿sí? Otra de 17 años, aparece muerta sin ropa, en grado de confusión, a un lado de la carretera, desfigurada. Posteriormente se descubre que fue asesina intencional. ¿Sí? Marzo, Karina, casada, ahorcada por su esposo celoso con el brazo de una hamaca. ¿Sí? Y esa no tenía celular. María del Carmen argumentó sí en su casa, pero comentaban los vecinos que es asesinato. Porque, por ejemplo, lo que hacen es, cuando hay la discusión y se agarran a golpes, viene el ahorcamiento, y después de que están ahorcadas y no las pueden revivir, entonces como ahorcado, bueno, se arrolla en la hamaca como si fuera, pues llegan los del ministerio, ¿no? Y están ahí, ninguno de estos está preso, por supuesto. Está relacionado con la naturalización de la violencia contra las mujeres en la sociedad. Se expresa de forma dramática, más cuando hay desigualdad entre hombres y mujeres. Es la manifestación extrema del control, el dominio y el terror. Y es posible por una política que promueve la conciliación en casos de violencia familiar. Que esto se está observando, que si no hay una buenísima preparación y acompañamiento, a la mujer la vuelven a remitir a que trate de arreglar las cosas. No me dejarán mentir quienes tienen, por ejemplo, oportunidad de estar más cercanos en el interior del Estado, los jueces de paz. Los jueces de paz que dicen que ya tomaron mucha capacitación. Sí, señor juez de paz, ¿usted qué hace con los casos de violencia? Viene la mujer, le digo, calma. ¿Sí? La siento, platico con ella. Así. Y entonces levanta la denuncia, la lleva al ministerio. Y bueno, entonces uno dice, todo lo que nos falta por las capacitaciones. Muy bien. Ahí nada más son casos varios, ¿no? Y nada más como registro de que son encontradas en estado de descomposición, sin ropa, violada, ahorcada. Hay, por ejemplo, un dejo también en las instancias, ¿no? Hay una pareja, un novio, le pega, se le pasa la mano y entonces los papás agarran y van primero a la clínica de la comunidad, luego van a otra, finalmente después de recursos, claro, muere en el oráculo, ¿sí? Y digo, hombre, si hubiera sido futbolista del América, otra cosa hubiera sucedido.
¿Ese Cabañas es de la América o de cuál es? No lo saben, qué bueno que no lo saben. Muy bien, y finalmente, para todos, habría que tomar en consideración la relación inequitativa, la estructura de poder y de control, eso es el estilo más académico que tengo, que tienen los hombres sobre las mujeres para que ellos dispongan el momento de su muerte, los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato, los actos violentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miren, este famoso síndrome, ¿cómo se llama el síndrome cuando te acabas enamorando de Estocolmo? No nada más es un recoveco en el enganchamiento emocional, sino que finalmente la víctima reconoce que está en el poder que tiene el que la está dominando, que mira qué buena gente, pudiéndome matar, me mata, ¿no? Entonces, esta dualidad de estoy siendo torturada, pero como le reconozco tal poder, buena onda, no me mata, ¿sí? Entonces, hasta agradecida le estoy, teniendo el poder que yo misma ya le otorgo por este tipo de relaciones. Bueno, aquí hay otros casos y terminaríamos con esto, que el feminicidio no es un hecho aislado, o sea, no un día tu expareja se levanta y dice, hoy como está soleado se me ocurre la brillante idea de ir a matar